Vamos a leer el Salmo 3 que hemos cantado. Salmo 3, que dice así, Salmo 3. Y es el primer salmo que pone el título. Como veis, hay salmos que tienen título y salmos que no tienen título. Este es el primero de los salmos, de los 150 salmos, que pone el título. Y el título es muy importante porque nos habla del tema del salmo. Dice así, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Dice así el salmo, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar y pedir que nos ayude en la meditación de ella en esta noche. Bendito Dios y Padre amado, venimos ante tu presencia con nuestros corazones dispuestos a adorarte y alabarte, a cantarte salmos, porque esta, como dice el salmista, es nuestra gloria. Nuestra gloria, Señor, nuestra bendición más grande es poder estar delante de tu presencia, en el mismo trono de tu gracia, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, quien nos abrió el camino nuevo y vivo con su sangre y su sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y te pedimos, Señor, que al meditarla, en esta hora, Señor, tú nos guíes y nos dirijas para que podamos ver tu gloria, adorarte, alabarte y glorificarte como tú te mereces y ser nosotros edificados y bendecidos y transformados más y más a la imagen preciosa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre y para su gloria pedimos todas las cosas. Amén, amén. Y amén. No sé si recordaréis estas palabras, un poco de examen esta noche, estas palabras que dice así, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Al polvo volverás. Todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Otro texto. En el mundo tendréis aflicción. ¿Recordáis quién dijo eso, no? El Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. O dice el apóstol Pablo, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Y el apóstol Pablo también dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Problemas, dificultades. El primer texto lo habéis cogido,
Es la sentencia que el Señor hizo a Adán y Eva después de caer en pecado, de rebelarse contra Él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Es importante ese todos los días de tu vida, porque no todos los días de nuestra vida tenemos ese dolor o ese sufrimiento, esas angustias, esos dolores tan tremendos. Y eso es un motivo para dar gracias a Dios, porque en principio lo que merecemos por nuestro pecado es que todos los días de nuestra vida estuviésemos pasando los problemas, conflictos, tragedias, dificultades por causa del pecado que hay en nosotros y en toda la humanidad. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo: fuimos atribulados en todo, de fuera conflictos, de dentro temores, problemas por todos los lados. Y luego añade el apóstol: y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Nos extraña esto? Dirá el apóstol Pedro. ¿Nos extraña esto? Esto es lo normal en un mundo de pecado, en un mundo caído, en un mundo en rebeldía contra Dios. Y Pedro lo aprendió muy bien esto, cuando dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis porque mostramos sorpresa, y a veces algunos, las pruebas, las dificultades, las contrariedades, el sufrimiento, que es una herramienta en las manos de Dios para acercarnos a Él. ¿Cuántas veces hemos oído de hermanos, de cristianos que han glorificado a Dios, que su prueba, que su dificultad, que su enfermedad ha sido para la gloria de Dios? ¿Y cuántas veces hemos oído de aquellos que han ido a visitar a un enfermo y han dicho: yo fui a darle ánimos y Él me ha dado ánimos a mí? Porque es tal la dependencia de Dios, es tal la confianza en Dios, es tal el descanso en Dios, es tal la paz en Dios, que ha sido Dios glorificado por medio del sufrimiento, del testimonio, de la prueba de muchos cristianos, Por eso dice el apóstol Pedro: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, porque ya vemos lo que dijo el Señor en Génesis: todos los días comerás, con dolor comerás de ella, de la tierra donde saliste, todos los días. Y si no, todos los días. Hay muchos días de gozo, hay muchos días de alegría, hay muchos días de felicidad, hay muchos días de disfrutar muchas bendiciones del Señor. No todos los días son días de dolor y de sufrimiento. Demos gracias a Dios, porque en el fondo lo que realmente merece el ser humano es eso. ¿Y qué tenemos en el Salmo 3? Una prueba de esa realidad. En el Salmo 3 tenemos una durísima manifestación de ese fuego de prueba en la vida de David. ¿Qué puede haber más duro? ¿Qué puede haber más duro que la amenaza de un propio hijo a su padre? La amenaza de un hijo a su padre. La rebelión de un hijo a su padre. Y el Salmo 3 nos presenta la rebelión del hijo de David, la rebelión de Absalón contra su padre para usurpar el trono de su padre David. Se rebela él con su pueblo, dice 2 Samuel 15:12. Y la conspiración de Absalón se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón, no solamente a Absalón, sino mucho pueblo. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va con Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dura prueba, ¿verdad? Dura prueba. Es la manifestación de lo que es la realidad de la vida.
el hijo amenazando a su padre, queriendo usurpar el trono de su padre. El aclamado y ensalzado David, tantas veces, ¿verdad? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000, ese rey, ese guerrero, admirado, aclamado, amado. Sin embargo, ahora se veía perseguido por su propio hijo y por parte de su pueblo. Tiene que sufrir que su propio hijo y numeroso pueblo se subleven contra él. Versículo 1 del Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos se levantan contra él y muchos, y eso era lo más duro para David. Lo más duro para David no es solamente la persecución y el riesgo de su vida, sino lo que decían. Lo que le decían a David es que por causa de su pecado pasado, de su adulterio, por causa de su pecado, Dios no podía ni quería salvarlo. Versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, muchos son los que le persiguen, pero no solamente persiguen, sino que hablan. ¿Y qué es lo que dicen? Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. O sea, Dios no quiere salvarlo. Se merece lo que le está pasando por causa de su pecado. Y David lo entiende así, porque tenemos aquel ejemplo claro de aquel que cuando David estaba oyendo, Simeí, aquel de la casa de Saúl, que le iba detrás de él tirándole piedras y maldiciéndolo, en 2 Samuel 16, dice, vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. Salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos, y decía a Simeí, lo mismo que decía aquella gente, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, lo cual no era cierto. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Salvia, uno de sus generales, dijo a David, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor, rey? Te ruego, le dice a David, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza a este perro que maldice al ungido del Señor. Y el rey respondió, y David respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Le dice a su militar. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. O sea, David tenía conciencia, estaba pensando que Dios realmente no quería salvarlo, no estaba con él. Así ha dicho Jehová que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá a ese hombre así? ¿Quién pues le dirá, ¿por qué haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín, Simeí, cuánto más ahora si mi propio hijo me hace eso, cuánto más otro extraño, otro israelita? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. David tenía esa conciencia de que el Señor no estaba con él, de que el Señor, como dice aquí, no quería salvarlo. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él. Y esto era lo más doloroso para David, el pensar que Dios podía estar contra él y que no hay para él salvación en Dios. Esto es lo más terrible que podemos temer, que por causa de nuestro pecado no tenemos la ayuda y la salvación de Dios. Pero nosotros sabemos que no es así. David todavía estaba en la antigua dispensación. David esperaba al Mesías, esperaban al Salvador.
Pero no sabía David, como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, como David confesó, tenemos en el Salmo 51 esa confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es fiel y justo, y eso es muy importante, la justicia de Dios. La justicia de Dios derramada sobre su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para darnos su justicia y darle a Él nuestros pecados. Pero David todavía no tenía eso tan claro. Pero David también sabía que Dios estaba con él. David tenía esa lucha, tenía ese conflicto, como podemos tener nosotros en momentos de nuestra vida. Y podemos preguntarnos, ¿realmente Dios está conmigo? ¿Realmente soy de Dios? ¿Realmente mi vida obedece a ser un hijo de Dios? ¿Es conforme a la voluntad de un hijo de Dios? Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Aunque muchos decían que no había Salvador, que no había salvación para David, que no había ayuda para él de parte de Dios, David sabía que Dios era su escudo, que Dios era su protector. Y las críticas y las insinuaciones que le hacían a él también meditar y reflexionar, sin embargo, no pudieron quebrantar la confianza de David en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque David era un verdadero hijo de Dios. Y es más, Dios mismo dice que David era un siervo conforme a su corazón. David conocía a Dios, y como todos los que conocemos a Dios y queremos servir a Dios y amamos a Dios y queremos andar en sus caminos y tenemos caídas y puede haber un momento que dudemos y que nos preguntemos pero en el fondo sabemos, y eso es un proceso y es un caminar como David y como todos, como Pedro, que negó al Señor, pero ahí lo vemos escribiendo esas preciosas cartas que escribió, porque David, como Pedro, como todo hijo de Dios, crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Y David sabía que Dios era su escudo. Y fíjate que esta no era una oración de petición, era una oración que se basaba en el conocimiento. Esta no era una oración de una lista de peticiones. Esto era una firme y poderosa declaración de un hecho, de una realidad. Tú, Jehová, eres mi escudo. Versículo 3. Mas tú, Jehová, no está pidiendo nada, está afirmando, está confirmando lo que David estaba plenamente convencido en medio de esa lucha, en medio de esa situación. Mas tú, Jehová, ante la acusación de aquellos que él mismo le hacía dudar y reflexionar, muchos son los que dicen de mí, no hay para mí salvación en Dios, pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Estaba convencido de que Jehová era su Salvador, que Jehová le iba a sacar de esa situación. Y mi gloria, el que levanta mi cabeza. David era el rey, estaba pasando una situación complicada, difícil, dramática. Su hijo le perseguía, quería usurpar el trono, pero David sabía que era el ungido de Dios. David sabía que era el rey de Israel, pero David decía que mi gloria no era el reinado, su gloria no era el poder, su gloria no era la fama, no era el reconocimiento como tantas veces había tenido y no se le había subido a la cabeza. Su gloria era el Señor, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo, eres mi protector, eres mi salvador. Y además eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. El que levanta mi cabeza. Ante la gente que decía que Dios no le salvaría, David clama a Jehová y puede decir que Jehová le respondió.
Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. David tenía la experiencia de cuántas veces el Señor había contestado sus oraciones. Y el versículo 5 y 6 muestra la respuesta a esa oración. Versículo 5 y 6 muestra la respuesta a esa oración, cómo Dios le bendice. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Habéis oído hoy día hablar de las dificultades que hay para el sueño? Por las redes sales mil formas, mil maneras para que la gente pueda descansar porque no duerme, no descansa, hay insomnio. Como una persona en la situación de David, con esos problemas, huyendo, perseguido por su hijo, perseguido por el pueblo, su hijo rebelándose contra él, queriendo usurpar su trono, ¿cómo podía ese hombre dormir? ¿Cómo podía estar tranquilo? La respuesta también la tenemos en el salmo siguiente, en el salmo 4. Esta es una oración, salmo 3, una oración matutina. El salmo 4, me desperté. Y el salmo 4 es una oración vespertina. En paz me acostaré, dice David también. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y es lo que está diciendo aquí. Versículo 5 y 6. Y me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Me pude acostar, circunstancia como para que uno no pueda conciliar el sueño, para que los nervios y la tensión del drama, la dramática situación que está viviendo, no lo deje vivir, no lo deje dormir, no lo deje descansar. Sin embargo, David, y esa es la respuesta a la oración del versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Nada pudo perturbar mi sueño, nada pudo perturbar mi paz. Por eso podemos titular este salmo, esta meditación, Descanso en la tormenta, descanso en la tormenta. Sintiendo la paz que solamente Dios puede dar. Nos imaginamos la situación, David huyendo, como hemos visto, huyamos porque la vida peligra, le dice a los 600 que habían con él, huyamos. Pero aún en esa situación David puede decir, me acosté, dormí y desperté, porque el Señor estaba con él. En esas circunstancias de sufrimiento, de dolor, de tensión, por la situación que estaba atravesando, David pudiera acostarse. No sé si alguna vez te has encontrado en una situación que ni siquiera has podido acostarte. Y si te has acostado porque tenías necesidad de descansar, no has podido descansar. Y ni siquiera pensaban que pudiera despertar porque aún su vida peligraba, pero despertó. Y eso era la bendición del cuidado y la protección de Dios. Y después de muchos años en los caminos del Señor, cuántas experiencias tenemos. Confiando en su Dios, David podía dormir y podía vivir. Podía dormir y podía vivir. Versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No temeré a 10 millares. No solamente podía dormir y descansar, sino que podía vivir y podía vivir confiando y descansando. No temeré, aunque hayan 10 millares. Con cuantos menos, tal vez, problemas y dificultades nosotros no podemos vivir. No nos deja vivir la tensión, la inquietud, la inseguridad, la incertidumbre, la falta de fe, la falta de confianza en aquel que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Qué enseñanza tan maravillosa de un hombre que confía en el Señor y que puede dormir y puede descansar y puede vivir sin temor. No temeré
a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. David termina ensalzando el poder, o sea, esa confianza que tiene el Señor. Hermanos, de verdad que es para meditar y reflexionar. O sea, son afirmaciones, son convicciones que realmente sustentan una vida. Versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Levántate, Jehová, estás ahí. No hay nada imposible para ti. No hay nada que te pueda impedir que tú me salves, que tú me saques de esta situación terrible. Levántate. Le dice al Señor, en esa relación, en esa comunión, en esa confianza, en esa seguridad que tiene, levántate. Y eso nos habla de esa comunión y esa relación con Dios. Eso es lo que yo quisiera para mi vida. Eso es lo que yo he hecho en falta, vivir esa presencia de Dios que puede decir, sé que estás ahí, levántate, Señor, en esta situación. Levántate, sálvame, guíame, dirígeme. Nos habla de una comunión y una relación con Dios, la que David quiere, como habla en el Salmo 27. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y ahí la pasión, el anhelo, el deseo de un hijo de Dios es estar con su Dios, es estar con su Señor. O como dice en el Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo. O en el Salmo 2, alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay bien para mí fuera de mí. Un rey, un hombre poderoso, un hombre que tiene todo. Pero no hay bien fuera de Dios. No hay bien fuera de Dios. Y en los momentos difíciles eso se muestra, porque los momentos difíciles o nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. O nos acercan a Dios porque de verdad creemos y confiamos en Él, o nos alejan de Dios. Estaba pensando, hermanos, cuando estaba meditando y preparando esta meditación, de cuántas cosas nos ha librado el Señor. Yo pienso, desde los 17 años, cuántas locuras, cuántas tonterías, cuánta falta de conocimiento, cuántas cosas, de cuántas cosas me ha librado el Señor y me ha traído hasta este momento. De cuántas cosas me ha librado el Señor. Yo puedo ver, puedo recordar, puedo conocer algunas, pero de cuántas cosas ni siquiera soy consciente. Vemos accidentes, vemos situaciones difíciles, vemos el mundo como está y nosotros estamos aquí. Podemos tener un accidente, podemos tener una enfermedad, podemos tener 1000 cosas, pero estamos aquí. Otros ya no están, otros han tenido 1000 cosas. Y aunque las tengamos, el Señor es para su gloria. Entonces, ¿de cuántas cosas nos ha librado el Señor? Por eso me venía a la mente el Salmo de David también, el Salmo de este hombre, de este Hijo de Dios, ¿no? Como dice David, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Digo, ¿cómo puedo yo recordar todas las bendiciones y todos los beneficios del Señor? Como dice también un salmo, ¿verdad? Cuando sus misericordias son nuevas cada mañana, cuando cada día está lleno de sus misericordias, de sus bendiciones, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como dice Pablo a los filósofos de Atenas, en Él vivimos, nos movemos y somos, todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando llevamos una vida, yo desde los 17 años, otros habéis nacido en las iglesias, como en casas creyentes, miramos atrás cuántos errores hemos cometido, cuántos pecados hemos cometido, cuántas tonterías hemos hecho. Y hasta aquí nos ayudó el Señor. David, cuando ora, no ora solamente porque sabe, conoce a Dios, sino porque ha experimentado esa bendición, ese amor, esa misericordia, esa gracia de Dios. Como dice en el Salmo 103,
No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas iniquidades ha perdonado el Señor? Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias todos los días. Es una coronación de favores y misericordia. Desde que nos levantamos, en Él vivimos, nos movemos y somos. Todos los días es una gracia de Dios, todos los días. Hasta este segundo que estamos respirando. Todo es por la gracia de Dios, dice David. No lo olvides. Da gloria a Dios. Y ahí en ese salmo, un poco más adelante, dice, porque no nos paga conforme a nuestros hechos, sino que ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y nosotros, como David, cuando oramos con la convicción de que el Señor, igual que hasta aquí nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha salvado, lo va a hacer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Me preguntó un día una persona, ¿qué significa benecer? Digo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y dice, hasta aquí solo. Digo, no, esto es lo que dice David. Es que esta es la garantía de que lo va a hacer hasta el final. Si hasta aquí me ha ayudado, a pesar de ser quien soy, es la garantía de que lo va a hacer hasta el final, porque no lo hace por mi fidelidad, lo hace por su fidelidad. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Tú ya me has demostrado en mil peligros, recordáis también la acción contra Goliat, el gigante de los filisteos, ¿verdad? Aquella famosa historia que tanto le gusta a los niños, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor había demostrado su poder y su gracia a David? ¿Cómo no iba a confiar en David? Y yo no sé si a ti te resulta fácil, a mí no me resulta fácil, aún sabiendo. Por eso nos invita a mirar atrás, nos invita a mirar de la roca que fuimos cortados, nos invita a mirar de dónde nos ha sacado el Señor de este mundo, nos invita a pensar y reflexionar lo mucho que el Señor ha hecho por nosotros, para que sigamos confiando y descansando en Él. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Pasado. David había visto a lo largo de su vida cuán grandes maravillas había hecho Dios. Y David, en base a ese conocimiento, a esa confianza que tiene el Señor, se acuesta, duerme, se levanta y vive. Y puede decirle, levántate, Señor, sigue salvándome. Sigue manifestando tu gracia y tu poder para conmigo. La salvación es de Jehová y solamente de Jehová. Versículo 8, la primera parte. La salvación es de Jehová. Hermano, la salvación no es de un pastor ni de una iglesia. Dios tiene muchos medios y nos usa en su gracia para ser de bendición allí donde estemos. Pero la salvación es de Jehová. Somos instrumentos de su gracia. Podemos ser medios, instrumentos de su gracia, para bendición, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros en la iglesia. Pero la salvación es de Jehová, hermano. Tú, yo, no podemos salvar a nadie. Ni un ejército, ni nadie puede salvar a nadie. La salvación es de Jehová. Y fíjate cómo termina David, y eso es muy importante también, para darnos cuenta de lo que es el pueblo de Dios. David no es una cédula aislada. David es un miembro del pueblo de Dios. Y David, en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, en medio de su situación de dificultad, de peligro, de riesgo, no está pensando solamente en él, está pensando en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba en peligro. El pueblo de Dios se había levantado no contra David, como dijo Samuel, cuando el pueblo buscaba un rey. No les desprecian a ti, me desprecian a mí. Buscan un rey, no me quieren a mí, que soy su rey. Y David, en medio de esa situación tan difícil, cuando nosotros estamos sufriendo, padeciendo, por la causa que sea, ¿estamos pensando en el pueblo de Dios?
Estamos pensando en aquel pueblo del cual formamos parte y somos miembros de ese cuerpo de Cristo, como nos dice Pablo en primera carta a Corintios capítulo 12. Estamos pensando en el pueblo de Dios. David en esas circunstancias no solamente piensa en él, y es un ejemplo del Señor, no solamente piensa en él, sino piensa en aquellos por los cuales ha venido a dar su vida. David también, después de expresar su confianza, su seguridad, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo, Señor, sea tu bendición. Sobre tu pueblo, Señor, sea tu bendición. Qué lección tan hermosa. Qué lección tan hermosa de vivir en el Señor y vivir como miembro del pueblo de Dios. No solamente David, que era el rey, sino todos y cada uno, como dice el apóstol Pablo, no puede decir la cabeza a los pies, no te necesito, Dios ha puesto cada uno como Él quiso en el cuerpo y no hay nadie más importante que otro. Son dones y llamamientos que Dios hace, pero todos somos importantes, todos somos necesarios. ¿Dónde va la cabeza sin los pies? ¿Dónde va la cabeza sin los pies? A ningún sitio. Todos somos necesarios. Y David piensa en el pueblo de Dios. Y nosotros debemos pensar en el pueblo de Dios. Y debemos amar al pueblo de Dios. Y debemos procurar el bien del pueblo de Dios. Y por tanto orar como David hacía, no solamente por él. Sobre tu pueblo, Señor, eso sí es una petición. Sobre tu pueblo, pueblo tantas veces duro de servir, pueblo tantas veces rebelde, pueblo tantas veces que se aleja de Dios. Pero David pide por su pueblo, sobre tu pueblo sea tu bendición. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Y nos ayude a confiar, a descansar en Él, viviendo dentro del pueblo de Dios. Amén.